Hola, ¿cómo están? Hoy, pues, después de mucho tiempo, Aldo, pues pensé en ti, cabrón. La verdad que, pues ya estábamos platicando justo por qué había parado, güey, eso que estábamos platicando. Ya después les explicaré a la gente que nos sigue qué fue lo que pausó, pero básicamente eso que estamos platicando fue lo que pausó, güey, lo que estos videos. Porque fue justamente como de noviembre para acá, tuve ese problemilla familiar. Y ya dije, no, pues ahorita me enfoco a eso y después le doy seguimiento y todavía no termina, como te platicaba, ese proceso. Pero creo que ya vamos de gane, ¿no? Ya esperemos que pronto tengamos buenas noticias. Pero ya tenía yo planeado invitarte. Y la gente que no te conoce, yo quería que platicarles un poco de ti. Porque a veces tú has visto cómo hay tanta información en las redes, Aldo, que tú eres un exatleta profesional, el cual yo admiro mucho no solo por tus logros como deportista, sino como persona, como has llevado tu forma de crecimiento en el atletismo. No es fácil, no es fácil lo que hiciste y para mí tampoco es fácil encontrar personas que hagan, digamos, de una manera tan estratégica, tan estudiada, tanto física, fisiológico, el método de entrenamiento como tú lo llevaste. Quisiera que nos platicaras, Aldo, cómo, cómo te llamas, que dieras una pequeña semblanza de tu persona para que la gente te conozca y vamos adentrando los temas para que yo tengo aquí un pequeño guión que va a funcionar literal como guión y ya vamos a ir indagando los temas como tú los quieras abordar. Entonces no tengo problema en irnos por acá o como tú quieras, güey, no pasa nada. ¿Vale? No, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Qué bueno que ya va avanzando el tema familiar y que retomes esto, ¿no? Porque Sí, creo Aldo. que ya habías tomado como cierto ritmo. Sí, ya ya iba varios bien, invitados, ya iba bien, sí. temas de todo tipo Sí, así es. Pues creo que vuelve al deporte porque me parece que ya habías tenido a alguien, ¿no? Sí, estuvo Luz Sí, Ugalde, sí. una chica que también estaba entrenando, no sé si ahorita todavía creo que sí está entrenando fuerte, ya la vi que ya tiene un equipo también ella de entrenando, entonces ella también ya estuvo por acá con nosotros. Pues, pues entrando ya de lleno De lleno a la materia. A la materia, pues me presento, mi nombre es Aldo Vega, tengo 36 años, estuve en el atletismo por alrededor de unos, que serán 16 años yo creo. 16. Y curiosamente yo recuerdo que cuando yo llegué al atletismo yo decía, yo quiero ser velocista. Ok, güey. Pero pues sin saber, ¿no? En realidad como ni siquiera todas las pruebas que comprende el atletismo ni nada en realidad, o sea, simplemente con la idea pues simplemente de ser velocista, pero en ese entonces quien me descubrió y fue como, y es en realidad a quien le debo el hecho de poder estar aquí, de poder haber tenido toda esa historia, es a Lalo Maravilla. Ok. Entrenador, ex entrenador, porque ya se jubiló. Un saludo para Lalo si llega a ver esto en algún momento. Ya se jubiló, pero él era el entrenador del representativo del TEC de Monterrey. Y en la prepa él me hace la invitación y te digo, o sea, yo llego y le dije, sí, claro, pues yo quiero ser velocista. Obviamente nunca me dijo, no lo vas a hacer, pero simplemente me empezó a guiar y pues el camino fue 100% por las pruebas de fondo. Ok. Eso fue antes, hasta la prepa, digamos. Hasta la prepa, tuviste sí. tu primer acercamiento. Yo comencé en el atletismo a los 16 años, en el segundo semestre de prepa. Y me acuerdo, por ejemplo, haberles dicho a mis papás que quería, que iba a empezar a entrenar con el equipo de atletismo del TEC. Y al tiempo mis papás me dijeron que nosotros siempre fuimos, mis hermanos y yo siempre fuimos activos en el deporte. Mis papás siempre trataron de mantenernos en alguna actividad física, pero era los tres juntos, pues era más fácil para ellos, ¿no? O sea, los tres a clases de taekwondo, los tres a algún equipo de fútbol, los tres a natación, siempre era juntos. Y creo que justo después de la secundaria cada uno empezó como a tomar su propio camino. Entonces, al tiempo pues ya habiéndolo platicado ya después, ellos me decían que pensaban que yo del atletismo iba a ser como, pues sus 6 meses de atletismo, ¿no? Y ya, y sin querer como una moda. Se fueron 16 años. Ok, y me gustaría que antes de que
de que llegáramos como allá a narrar como la historia, el TEC de Monterrey, ¿tú tenías beca para llegar a prepa o tú estabas en prepa TEC? Sí, yo me acuerdo, me acuerdo que en la secundaria, cuando se llegó ya como el momento de decidir dónde estudiar, pues yo les dije a mis papás, yo quiero entrar al TEC, pero todo esto ajeno al atletismo, o sea, todo era meramente académico. Y la única manera de poder entrar ahí pues era con una beca. Entonces teníamos un vecino que había estado en el TEC, entonces fuimos con sus papás como para tener esa guía para la parte de los documentos, todos los requisitos, etc. Aplico para la beca, me la dan y pero te digo, o sea, todo pensando por la parte académica. Yo nunca tuve una beca deportiva, siempre mantuve una beca académica. Una beca académica, que a final de cuentas eso, y más adelante seguramente tocaremos el tema, pero eso me dio la libertad de poder tomar las decisiones que pude tomar, porque si no, la historia hubiera sido distinta. Ok. Y empiezas con Lalo, ¿qué empezaste haciendo con Lalo, digamos, ya como? Pues de lleno en las pruebas de fondo, ¿no? En ese entonces yo era, la categoría en la que estaba era Juvenil B. Para esa categoría las pruebas más largas eran 1500 y 3000 metros. Mi primer competencia fue justamente un nacional de CONADEIP Juvenil B, fue en Torreón y fueron las dos pruebas que yo hice. El 1500 me acuerdo que lo sufrí muchísimo, pero el 3000 me gustó. ¿Te Igual mejor? fueron marcas muy lentas, ¿no? Pero a final de cuentas, en ese entonces el deporte universitario no tenía el desarrollo que tiene ahorita. Entonces el nivel era muchísimo menor. Y en esas categorías más, porque además de todo, la gente fuerte de ese tiempo en el atletismo nacional, creo que la mayoría ni siquiera cursaba una carrera profesional. La mayoría se quedaba como en la parte de la preparatoria y ya. Entonces el CONADEIP es una competencia donde solamente van instituciones privadas. Entonces el nivel era un poco menor. Sí había gente que tenía proyección, mucho mayor proyección, pero eran los menos a final de cuentas. ¿Duras desde primer semestre en la prepa con Lalo? 3 años, luego pasas por 1500, 3000, ¿ahí te mantienes o ya brincas a...? Conforme avanzaban la categoría, o sea, de Juvenil B seguía Juvenil C, ahí ya seguían siendo 1500, pero ya la prueba más larga era el 5000. Y en primera fuerza ya el 10.000 también. Entonces conforme avanzaba la edad también ya las pruebas ya venían siendo ahora sí las oficiales, ¿no? Como tal. Entonces siempre fue tirarle a la más larga, y en realidad conforme avanzaba la distancia creo que también lo disfrutaba. Creo que en CONADEIP a final de cuentas el 10.000 pues seguía siendo como una prueba muy larga, no me gustaba tanto, pero el 5.000 creo que fue la prueba que más me gustó en esa etapa. ¿Cuánto tiempo duras en el 5000? ¿Le metiste, digamos, en tu etapa de la universidad? Pues a final de cuentas en el 5000 yo siempre me quedé, o sea, hubo como ese poder incursionar en el 10.000. ¿Prepa fue 5000? ¿Terminaste en 5000 o todavía no llegabas en prepa? No, sí, ya empezaba, sí. Pero obviamente los tiempos en ese entonces eran muchísimo más altos. ¿Y qué haces? O sea, ¿cuánto tiempo duras con Lalo o todo el tiempo te mantienes desde prepa y universidad con Lalo? Con Lalo yo recuerdo que llegó un punto en el que yo decidí como... Creo que fue mi primera universiada. Después de la primera universidad, o sea, obviamente ya pasando a la parte de universidad, en ese primer año creo que sí fue ahí. Yo voy a Universidad Nacional y en ese entonces corría el steeplechase también. O sea, todas las pruebas de fondo yo las hacía. Pero ese año yo me clasifiqué, la universidad me acuerdo que fue en Mérida, y yo quedé penúltimo. Y me acuerdo que obviamente regresas con la frustración, la decepción y todo eso, pero a final de cuentas creo que después de esa experiencia yo dije, es que creo que es esto lo que yo quiero. Y en ese entonces pues yo sabía de otro grupo de atletismo que entrenaban en el Querétaro 2000, que dirigía Isidro Rico, donde entrenaba Alejandro Suárez. Y pues yo sabía que ese era lo mejor que había en Querétaro, y yo creo que hasta en la región, en como la zona Bajío. Entonces
yo decidí irme a entrenar con ellos. ¿En qué año fue eso, Aldo? ¿Te acuerdas? Creo que fue por ahí de 2006, 2007. Ok. Por ahí. Y la cuestión fue que, bueno, ya, yo hablo con Lalo y él me dijo, o sea, lo platicamos y me dijo, definitivamente, si te vas para allá vas a crecer. No lo tomó mal, digamos. No, para nada, no, todo lo contrario. Él estaba consciente y sabía como de las limitaciones que tiene el deporte universitario y que tenía en ese entonces. Y si la idea era ir por todo en el alto rendimiento, pues ahí en el TEC ya no iba a ser. Ibas a topar ahí. Sí, no, en el TEC en realidad el deporte era como una actividad más que te formaba de manera integral como profesionista, no como deportista. No como atleta. Entonces el TEC era una actividad complementaria, no era la actividad principal. Okay. Y yo llegó el punto en el que yo dije, esto a mí me gusta mucho y lo quiero hacer la actividad principal, sin descuidar la parte académica. Okay. Te incorporas y te cambias con Isidro y con quién hablas para ver, oye, me das chance directamente con Isidro. Fue directamente con él, sí. Yo llegué y les dije que quería entrenar. Isidro siempre tuvo las puertas abiertas para el que quisiera llegar a ese club de correos. Había gente de todo tipo, había gente amateur que llevaba años entrenando con Isidro. Isidro a todos les daba programa de entrenamiento y obviamente se acercaban muchos jóvenes que querían pegarle al alto rendimiento y que querían entrenar con Alejandro, porque Alejandro en ese entonces, bueno, ya a la fecha, ¿no? Como atleta es todo un ejemplo, ¿no? ¿Ya había ido él a Juegos Olímpicos? Ya, él ya había 2004. ido a Atenas, sí. Sí, y estaba en el proceso de... Ahí lo conoces tú, Alejandro, tú sí. No lo conocías antes. Sí, no, para nada, te digo, o sea, yo antes de haber conocido a Lalo Maravilla, si tú me preguntabas cuáles eran las pruebas de fondo, yo no tenía ni noción de qué pruebas eran. Entonces, durante la formación como pues mis primeros pasos como deportista en el TEC, pues todo era deporte universitario, entonces no había nada más allá. Y una vez que ya llego con Isidro, pues ya es otro mundo, ¿no? Completamente diferente. ¿Cómo te trata? ¿Cómo fueron tus primeros entrenamientos ahí con él? Pues siento que fuiste uno más al principio. Sí, pero además de todo estuvo un poco chistoso, la verdad, porque como que del mismo grupo decía, no todos, pero sí, yo sentí como un sector de ese grupo donde era, el fresita que viene del TEC y este güey que hace aquí, no sé qué. Pero pues yo iba a entrenar, entonces creo que eso duró como unas 3 semanas y al cabo del tiempo, pues ya a final de cuentas era uno más, ¿no? Porque pues vas a entrenar a final de cuentas, no hay pues algo más allá. Y eso se demuestra así día a día. Entonces, pues seas quien seas, tienes que llegar y el entrenamiento lo tienes que hacer y ya. Entonces, claro. Pues ya de ahí, pues a final de cuentas también es gente a la que ves todos los días y con la que convives un buen y pues ya, o sea, sí, al tiempo pues ya terminé siendo uno más en ese equipo. ¿Qué marca terminaste haciendo con Lalo Maravilla? Digamos, ¿te recuerdas como tu mejor marca en 5000? Y luego empezaste con Isidro, ¿con cuánto empezaste? Me parece que con Lalo nunca bajé de los 15 minutos en el 5. Y pero te digo, es que fue como la etapa meramente formativa, inicial. Entonces, pues fue simplemente, Lalo fue la persona que me introdujo al mundo del atletismo y que me encaminó como al lugar donde podía realmente comenzar a crecer. Okay. ¿Y cómo estaba el nivel del equipo de Isidro Rico cuando tú llegas? ¿Estaba fuerte? Sí, claro, ¿no? En ese entonces, pues el hermano de Alejandro, Enrique Suárez, él yo creo que era de los pocos exponentes en el deporte universitario fuertes. A él lo habían becado en la UVM y él arrasaba con todo en las pruebas de fondo. Estaba en ese entonces Isaac Gómez también, que también llegó a ser de los mejores atletas del hermano estado. De Díaz. Sí, es correcto. Estaba Oscar Gaeta, que él también en el deporte universitario sonó. Y había todo un grupo de atletas que estaban empujando, intentando, pues como muchos, ¿no? Intentando hacerse de... ¿Qué edad promedio había más o menos? ¿Te acuerdas más? Yo creo que en ese entonces sobre unos 24, 25. Estaba joven el grupo. Sí. Estaba joven. Okay. Y
¿Y entrenaban juntos todos o los más fuertes se iban aparte? Sí se hacían grupos, definitivamente, porque obviamente no todos teníamos el mismo nivel y o sea, no era lo mismo intentar pegarte una sesión completa con Alejandro a hacer algo acorde a lo que es tu nivel, ¿no? Entonces, sí había grupos, pero eso es normal, ¿no? A final de cuentas, claro. Pues, el entrenamiento tiene que terminar siendo de alguna manera personalizado, por favor. Es interesante porque pues, este tema da como mucha tela de donde cortar, ¿no, Aldo? Sí, totalmente. Porque mucha gente, hoy en día, la mayoría de las personas pues siempre recuerdan a los que hicieron algo, ¿no? Los que hicieron algo entre comillas, porque pues a lo mejor Alejandro fue de las mejores marcas, como que la gente lo recuerda mucho, Isidro Rico, ¿no? O sea, y atletas como en tu caso que a lo mejor no tuvieron tantos reflectores, pero el trabajo que hay, o sea, de toda la historia, muchos como tú, hay otros atletas que están, sí, claro, que estuvieron en muy buen nivel, como dices, el hermano de Elías, él me hablaba de que en esa época donde ustedes entrenaban, eran tiros fuertes, entrenaban muy fuerte, competían seguido o no eran tan seguidas las competencias. Yo a final de cuentas era una historia aparte porque yo tenía que mezclar las competencias del deporte universitario con las del deporte federado. Entonces yo siempre tenía un calendario marcado por lo que pertenecía a competencias del TEC. Y adicional, todo lo que era federado, tal cual, pues, Olimpiada Nacional, Campeonato Nacional de Primera Fuerza y cosas así. Y a eso agrégale las competencias de ruta que pues, típicas de los fondistas. Entonces, si era un calendario extenso, yo siempre procuré ser un atleta de pista. A mí en realidad la calle, es que en la calle está el dinero, ¿no? Pero yo quería ser un atleta de pista, yo quería llegar a unos Juegos Olímpicos en una prueba de pista. Okay. Y pues si bien la calle es como lo que te puede dar los recursos y es son competencias complementarias, yo en realidad prefería enfocarme en la pista ella. ¿Cuánto tiempo duras con Isidro Rico? Con Isidro con Isidro yo creo que terminé mi etapa por ahí de 2011 precisamente. Buen rato, digamos, 3, 4 años duraste sí, con él. Sí, más o menos, pero yo tuve la oportunidad de irme de intercambio a Estados Unidos en mi penúltimo semestre de la licenciatura y ahí tuve la oportunidad de probar el sistema gringo, ¿no? Okay. Y justamente gracias a Isidro fue que yo llegué a la universidad donde yo llegué, porque él tenía un compadre que era entrenador en una prepa en Texas. Yo estuve en contacto con él y él me recomendó 2 programas de fondo. El primero fue la Universidad de Oklahoma State y la otra fue la Universidad de Colorado en Boulder. Las 2 universidades tienen tienen una historia en pruebas de fondo. Okay. Entonces, yo investigo con el TEC si me puedo ir a cualquiera de esas 2 universidades. Apliqué para las 2, afortunadamente había convenio con las 2 y de ahí yo dije, va a ser el destino, ¿no? El que decida. Ahí ya dejas a Isidro en ese momento. Fue hasta regresar de allá. Ok. ¿Y en qué marca llegaste? ¿Saliste con Isidro, tu mejor marca? Yo me acuerdo claro que en el 5000 con Isidro había hecho un 14.7 en un campeonato nacional de primera fuerza. ¿Fue en México? Ese fue en Monterrey. En Monterrey. Creo que yo quedé en segundo lugar. ¿Ahí no habías hecho ninguna internacional todavía con Isidro Rico? No, sí, ya me había tocado. Gracias a Isidro yo tuve la oportunidad de competir en Canadá. En Canadá. Y allá me acuerdo que fui a correr un 5000 y esa vez no resultó como queríamos. Terminé corriendo 14.21 me parece. Yeah. Y fue en territorio nacional donde yo corrí ese 14.7 que a final de cuentas daba como para pensar que ya había un corredor de sub 14. Ya. Simplemente faltaba encontrar la competencia y el momento correcto como para poder hacerlo. Ok. Entonces vas a Estados Unidos y ahí tienes... ¿Cuánto duraste en ese...? Un semestre nada más, pero me tocó el semestre de la temporada al aire libre, porque en Estados Unidos está muy marcado como las 2 etapas del año. El de agosto a diciembre, que es cross country, de enero a mayo, que es la parte al inicio de año bajo techo,
y a partir de abril, mayo, al aire libre. ¿Normalmente es igual por las condiciones climatológicas del país o no necesariamente? Porque además de todo también van regidos con el calendario de las competencias internacionales. Si te fijas de agosto a... O sea, como que todo culmina con ya sea Campeonato del Mundo, Juegos Olímpicos por ahí de agosto. En verano, y de ¿no? ahí a diciembre pues es básicamente la etapa de pretemporada de todos los atletas. Ya. Y el cross country es como la base precisamente para eso. Ok. Y luego regresas de ese semestre, ¿sigues con Isidro o ya decides? Sí, yo tenía que regresar al equipo del que yo había partido, y al incorporarme creo que justamente fue cuando yo empecé a tener como más roces de ideología, porque la verdad a mí me tocó experimentar. Yo siempre me consideré un atleta que no hacía las cosas porque les decían que había que hacerlas, sino quería entenderlas. Porque yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, o sea, obviamente confías en tu entrenador, en su metodología, pero a mí me gustaba entender por qué hacía las cosas. Me acuerdo que cuando llegué a Estados Unidos, en las sesiones de pista promediábamos 4 kilómetros de repeticiones en pista, cuando en México promediábamos entre 8 y 10. Entonces, después de cada entrenamiento en Estados Unidos, yo le decía a mi entrenador, ¿por qué tan poquito? Yo estoy acostumbrado a hacer el doble de volumen en pista. Y porque siempre terminaba una sesión sobrado, o sea, me gustaba el entrenamiento, lo disfrutaba, pero yo decía, y luego, o sea, falta algo, o sea, yo estoy ni a medio gas. Y después de cada entrenamiento le decía al entrenador, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué tan poquito? Y me dijo un día, ve mañana a mi oficina y te voy a explicar. Y mucha gente todavía a la fecha cuando platico me dice, es que tú mamas con los gringos y que no sé qué, pero el entrenador que tuve en Estados Unidos, Mark Wetmore, creo que fue uno de los pocos entrenadores que yo tuve que realmente se dio el tiempo de sentarme en su oficina y de decirme, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que quiero para ti, así es como lo vamos a lograr. O sea, él ya lo estaba adaptando a tu persona. Al inicio, te digo, o sea, cuando él me dijo en esa ocasión, ve mañana a mi oficina y te voy a explicar. Llego y me dijo, mira, para empezar, número 1, tú acabas de llegar y no te conozco. No te puedo no te puedo meter cargas de trabajo como se las meto a los atletas que ya conozco. Te voy a ir llevando poco a poco. Número 2, lo que tú traes obviamente es gracias a tu entrenador en México y esa es una base que vamos a aprovechar, pero el sistema de trabajo acá es distinto. Y me empezó a platicar de su metodología de trabajo. Él decía que tenía 3 pilares fundamentales en su método de trabajo. Me habló de autores, me habló de empirismo, y él como que al final del día simplemente me dijo, tú también tienes que confiar y entrenamiento a entrenamiento vamos a ir viendo. Me dijo, yo básicamente tengo 3 grupos con los atletas que tengo, porque el equipo de atletismo allá, los fondistas éramos, yo creo que entre 18 y 20 corredores, hombres, más el equipo femenil. Entonces de esos 18 o 20 hombres estaban divididos como en 3 grupos, ¿no? Por nivel, obviamente. Él me dijo, yo estoy seguro de que tú perteneces a mi nivel, a mi equipo, a mi grupo más fuerte, pero no te conozco y te quiero llevar desde el más débil hasta el más fuerte en un periodo de tiempo. Me dijo, tienes 4 meses aquí, porque en realidad era lo que duraba mi intercambio, 16 semanas, y me dijo, vamos a sacarles el mayor provecho sin que regreses mal y que puedas tener el mejor desarrollo posible. Entonces creo que fue como me costó como entenderlo, porque te digo, o sea, yo estaba acostumbrado a en la pista hacer mucho volumen y afuera en las distancias largas no tanto, y en Estados Unidos fue al revés. Las distancias largas eran muy largas y las sesiones de pista eran muy cortas. Entonces, ¿Y en explosividad era igual? No necesariamente. Bueno, en pista sí, en pista era distinto, pero no siempre. El entrenamiento era como muy dinámico. A mí, la verdad, te digo, o sea, yo las mejores marcas se las debo a Mark Wetmore, a excepción la de 10,000 y medio maratón, porque eso ya fue después con Koepka cuando me fui a Toluca. Pero de la metodología de Wetmore, pues el problema que yo tuve ahí fue que el tiempo, ¿no? O sea, yo en realidad solamente tuve una temporada con él.
Yo estoy seguro de que de haber podido tener más temporadas completas con él, la historia hubiera sido distinta. Pero bueno, estamos hablando de supuestos. Supongo que estaba limitado por la universidad, o sea que Sí, tenías que totalmente. regresar. ¿Y no pensaste en regresar después? El problema ahí fue que ya no podía regresar como estudiante, porque como yo ya estaba a punto de graduarme, tenía que volver únicamente como un atleta más. Y sí lo hice, pero con todas las limitantes que eso conlleva, porque era Ya tu financiamiento. sí, totalmente. La parte económica corría a cuenta mía, bueno, Sí. de mis papás en ese entonces. Entonces era muchísimo más complicado. Ya no era, porque aparte ya no le estaba sacando el doble provecho de estudiar y además entrenar, ya era meramente entrenar. Pero yo regresé a la Universidad de Colorado como parte del staff. A mí me contrataron como entrenador asistente voluntario. Entonces yo era parte del staff de la universidad. Gracias a eso yo viajaba con la universidad pagaba por mis viajes y yo podía competir con ellos. Y eso me ahorraba un chorro de lana, pero un chorro de lana. Y llegó un punto en el que la NCAA, que es la institución que rige el deporte estudiantil en Estados Unidos, mete una nueva regulación en la que ponen que el staff de una universidad ya no puede competir en los eventos donde también compiten los estudiantes de la universidad. Entonces ahí Wedmore habla conmigo y me dijo, la verdad, estoy cruzado de brazos, ya no puedo hacer más por ti. Yo te dejo las puertas abiertas para que vengas, pero ya no puedo pagar por tus viajes. A final de cuentas era la Universidad de Colorado la que pagaba, ¿no? Sí. Pero ya por reglas de la NCAA ellos ya no podían cubrir nada de mis gastos y pues el dólar empezó a encarecerse en esa época. Era carísimo ya mantenerme. O sea, yo allá era pagar $450 al mes por un cuarto, la movilidad, la comida y además ahora empezar a pagar cada viaje de competencia. Todo es avión allá. Entonces vuela de Denver a California 3 veces en menos de 2 meses. Era imposible poderlo mantener. ¿Y qué marca terminaste haciendo? Yo regresé de Estados Unidos con un 3:47 en 1500, que no, obviamente el 1500 nunca fue como mi prueba fuerte, y aparte fue una prueba que nunca disfruté. 13:30 y creo que 39 me parece en el 5000 y 28:47 en el 10000. Eso fue en Estados Unidos, tus mejores marcas. Sí, y todo eso fue en un solo semestre. A la madre. O sea, sí fue muy marcado. Sí, fue una... Digo, el mismo Mark Wedmore me lo dijo, o sea, lo que traes, lo traes gracias a tu entrenador de México. Yo simplemente estoy afinando y ya. Porque él me dijo, o sea, conmigo no trabajaste nada de la pretemporada. O sea, todo lo que fue de agosto a diciembre, sí, tal cual, toda la base me dijo. Todo lo que traes es gracias a tu entrenador en México. Yo simplemente estoy sacándole filo al cuchillo y ya. Y fue lo que logramos. Yo recuerdo que cuando empezó la temporada al aire libre, todo pintaba para ser una temporada excelente. Yo estaba bien entusiasmado porque abrí la temporada al aire libre bajando de 14 minutos el 5000. Y en esa competencia corrí 13:47. Yo había corrido, me fui de México habiendo corrido 14:7, ¿no? Bueno, Aldo, a ver, me estabas platicando que abriste la temporada 14:05, luego abajo de 14. O sea, yo me fui de México con ese 14:7, ¿no? Sí. Que había hecho no el año inmediato anterior, creo que habían sido 2 años antes. Okay. Pero bueno, yo me voy con esa marca. La temporada bajo techo, yo logré correr un 5000 en 14:4. Okay. Y esa fue la competencia con la que corrí mi primer 5000 en Estados Unidos. Y cuando cuando se abre la temporada al aire libre, esa me toca abrirla en Monsac. Es la Universidad de Monsac. La competencia que organizan ellos era una competencia muy famosa y conocida por atletas mexicanos, porque en esa competencia muchos daban marca para Juegos Olímpicos. ¿Ese es en California? ¿O dónde? En California, sí, en Walnut, California. Entonces, esa era una competencia ya más que conocida
por México, buscada. ¿no? Yo siempre había escuchado de esa competencia. Cada año hay un chorro de atletas que iban para allá. Ahorita ya, creo que hace unos pocos años remodelaron el estadio, cancelaron la competencia como un año o dos, me parece. Y pero a final de cuentas es una competencia muy famosa, ¿no? Entonces, digo, no sé, yo siento, no sé si tú crees en el destino o algo así, pero yo desde que llegué a Estados Unidos, justamente esa universidad, creo que a mí me dejó muchísimos aprendizajes más allá de lo deportivo. Y ese señor siempre, Mark Wetmore, siempre tuvo como la manera, siempre supo cómo llegarme. Yo a él, la neta es que lo admiro muchísimo y a él le debo mucho porque te lo juro que más allá de entrenador sí fue como una guía para mí. Un mentor. Sí, totalmente. Y él como que siempre me mantuvo los ojos abiertos. O sea, pero no solo influyó en tu parte deportiva, sino también en tu nivel vocacional. También sí. Y siempre me mantuvo como con los ojos abiertos para esa parte profesional. Pero específicamente para esa competencia me acuerdo, esa te la voy a contar. Me acuerdo que salimos del hotel para llegar a la pista. Y me dice, oye Aldo, compré un disco y hay una canción y quiero que me digas qué es que me cuentes qué es lo que dice, porque estaba en español. Era un disco de los Chieftains con los Tigres del Norte. Y no sé si ubicas la canción Mixteca. Pues empieza a sonar y yo dije, no, coach, me va a hacer chillar. Porque aparte, o sea, yo me acuerdo que yo entré al estadio en Monsac diciendo, qué ironía que vengo a un lugar que muchos atletas mexicanos buscan, pero vengo con una universidad gringa, güey. Es una universidad gringa la que me está abriendo las puertas para venir a este evento que, pues que yo hubiera querido estar desde mucho antes. Sí, o sea, la gente allá viajaba o con presupuesto de la federación o con sus propios medios, ¿no? Y yo ya estaba llegando como un estudiante de la Universidad de Colorado en Boulder con los Búfalos de Colorado, siendo parte del equipo. Entonces, en esa competencia, mi entrenador me dijo, vas a correr abajo de 14. Yo estoy seguro de que vas a correr abajo de 14. Y ¿Cómo la planearon esa carrera? Pues simplemente él me decía, yo voy proyectando todo conforme veo cómo desarrollas tus entrenamientos en pista. Y no hablábamos así como de un objetivo, simplemente ya cuando llegaba a la competencia él me decía, este es el objetivo ahora sí. Como previo a la competencia, no con semanas de anticipación, sino ya cuando el evento estaba ahí. ¿Y qué te decía? A tal vuelta quiero que la pases a tal... Pues era como, él simplemente, esa vez solamente me dijo, tienes que correr sobre 67 segundos la vuelta para poder correr abajo de 14 minutos. Entonces, pero siempre hay un grupo, siempre todas las competencias se desarrollan de manera distinta, ¿no? Entonces ahí era, si el grupo empieza muy lento, vete con ellos, no quiero que seas tú el que puntea, no hagas tú el desgaste, el grupo en algún punto se va a dar un jalón, trata de no despegarte de la punta. Es que cada carrera es diferente y sucede de maneras diferentes, pero en esas competencias en específico, incluso los atletas de los colegiales de Estados Unidos en ese tipo de competencias lo que buscan es una marca. Entonces no son carreras tan estratégicas, sí son meramente a correr. Y no son explosivas de inicio, pero sí se van desarrollando de menos a más. Y te digo, entonces sabíamos que el grupo iba a correr, porque además de todo hay un sembrado, ¿no? Sabes cuáles son las marcas de la gente que está en cada hit y sabes qué puedes esperar del hit. Entonces, en el que yo estaba no era el más fuerte, pero era un hit que iba a correr abajo de 14 minutos. Entonces, tú no elegías el hit. Te clasificaba una marca para... En teoría, tu marca previa o la marca con la que te inscribían era la que te podía determinar a qué hit ibas, pero pues allá los entrenadores pueden meter manos y decir, este atleta que yo tengo va a correr muy fuerte, métanlo al fuerte, lo que sea, ¿no? Y incluso los atletas, el grupo de corredores mexicanos que iba, había atletas, entrenadores que eran muy movidos y lograban cambiar atletas de hit, porque muchas veces en el sembrado dejaban a atletas en hits muy lentos y no tenía caso que fueras hasta Estados Unidos si el hit no te iba a dar para correr una marca fuerte. Entonces yo recuerdo en su momento cuando me tocó también viajar
como parte de una delegación mexicana, que sí había entrenadores que se movían para apoyarte en esa parte, ¿no? Pero bueno, acá te digo, simplemente la instrucción fue esa. Tú vas a correr hoy vas a correr abajo de 14 minutos. Y me acuerdo que del trayecto del hotel a la pista, de lo que sucedió en la camioneta, fue como la inyección de adrenalina que necesitaba, porque fue como el reconectar con o sea, el hecho, no, probablemente no te lo pueda explicar de la manera que me gustaría, pero simplemente en ese momento Mark Wetmore supo cómo llegarme para que yo pudiera conectarme al 100 y hacer una buena carrera. Y terminé corriendo 13:47. Y al término de la carrera, el mismo Mark Wetmore, él tiene una asistente que se llama Heather. Los dos hablaron conmigo y me dijeron, sabíamos que ibas a correr abajo de 14, pero te brincaste los 13:50 y acabas de correr un 14:4. Y ellos me decían, o sea, tienes una proyección buena y puedes regresar a México habiendo corrido un 13:30, 13:20 alto sin problemas, y vamos a darle. Y esa fue mi primer carrera al aire libre en Estados Unidos, y te digo, o sea, fue de esas carreras que todo salió bien. Y digo, o sea, un 13:47 en un contexto internacional es nada, pero para el Aldo de ese momento, la neta es que fue un logro gigante, pero gigante. Luego regresas, eso todo fue en esos 6 meses que estuviste en Estados Unidos, te dio, solo competiste en Midsac con ellos esa vez, o hubo otra competencia? No, en Estados Unidos yo tuve la oportunidad, yo conocí en ese lapso de 5 meses. Viajé a Seattle, viajé a Minnesota, viajé a Iowa, Texas, California. Es un calendario intenso. Ajetreado. Y a final de cuentas, todo es al amparo del presupuesto de una universidad. Entonces, es simplemente, pues vas, te fogueas, compites. El problema fue que parte como del entrenamiento allá, sí, en pista, lo que te había dicho, sí tenían entrenamientos un poco más explosivos. Entonces yo regresé de Monsac muy entusiasmado y yo decía, no, me puedo comer el mundo, y sí quiero regresar habiendo corrido un 13:30, un 13:20 alto. Y había entrenamientos en pista tan sencillos como 20 cienes. Ese era un entrenamiento en pista y era muy explosivo. Y me acuerdo que justamente en un entrenamiento de esos, yo comencé con una lesión que fue como muy recurrente ya en mi vida deportiva, que fue distensión en los isquiotibiales. Y nunca tuve cómo poderme rehabilitar al 100% de esa, y fue una lesión recurrente ya de ahí en adelante. Y esa lesión, en esa experiencia internacional, en ese semestre de intercambio, fue la que realmente mermó todo. Porque me paró como 2 semanas, pero pues justo ya cuando había arrancado la temporada al aire libre, y pues te ponen la madre por completo, porque ya no corta todo. Y lo que llevas avanzado tienes que frenar y medio intentas recuperar, y pues ya, eso fue como lo que marcó. Y para mí personalmente fue justamente como las lesiones lo que terminó truncando muchas cosas. Pero, y de ahí ya pasa como con el tiempo empiezas como a intentar entender o intentar hacer las cosas distintas. Y a mí creo que lo que me faltó mucho, yo en realidad como atleta nunca fui un atleta muy técnico, Yo tenía muchas limitantes físicas. Corría sentado, apretaba mucho los brazos, tensaba mucho los hombros, y esa parte, todo eso cuenta, todo eso suma. Son un chorro de detalles. Cada cosa es... Son un chorro de detalles los que van mermando. Y aunque tú puedas ver que hay gente aquí en carreras que pueda correr muy feo, pero a final de cuentas corre rápido, si esas personas pulieran como esa parte técnica, correrían mucho mejor. Al cabo de los años, pues tú ya como atleta también te llevas muchas mañas, ya no puedes, o sea, técnicas, obviamente, que estamos hablando de eso, y es muy difícil corregirlas. Aparte, pues yo, por ejemplo, creo que en Estados Unidos, por ejemplo, yo
porque yo lo veía en fotos, o sea, yo veía fotos de competencias y decía, no manches, me veo horrible, güey. O sea, no se ve así el típico que tú quieres ver a un atleta, una zancada larga, te ves fuerte, empoderado y todo, no, güey. Yo me veía sentado, una zancada muy corta, yo decía, no mames, no me gustaban mis fotos de competencias. Estando allá, con base en puro trabajo, solito como que yo me fui soltando y yo empezaba a ver como cambios hasta en eso. Yo sentía que corría diferente. Y te digo, o sea, puede sonar hasta como a mame, decía, ay, ahí vas de nuevo y tus gringos y la madre, pero es una realidad, güey. Y mucho fue meramente también con trabajo, porque allá aparte, además de que había el trabajo aeróbico como tal, especializado en las pruebas, estaba el trabajo de fuerza y había muchas cosas complementarias. Y teníamos entrenador también para la parte de la fuerza y pues eran un chorro de cosas que acá no están, pero pues ya, o sea, eso fue como parte de haber vivido esa experiencia y abrir esa visión y decir, existe todo digamos, esto. el primer mundo es real en el deporte en Estados Unidos. Sí, totalmente. Pues no por nada, alguna vez vi una estadística que decía que si la NCAA fuera un país, estaría en el top 10 de medallas de Juegos Olímpicos, güey. Porque la cantidad de atletas olímpicos y medallas olímpicas que se generan de atletas que están en NCAA en Estados Unidos es impresionante, porque a final de cuentas la infraestructura, la inversión y todo eso allá es impresionante. En Estados Unidos, cada que viajabas a una competencia por parte de la universidad, te daban un presupuesto, güey. Era el per diem. Era una lana que te daban a ti por ir. Y te decían, esta es tu lana, güey, tú decides cómo gastarla, si comes bien, si comes mal, si necesitas comprar Gatorade, si necesitas comprar un café antes de la competencia, lo que sea, esta es tu lana y tú sabes cómo la gastas. Y yo alguna vez hablé con Mark y me dijo, en Colorado tenemos un presupuesto limitado. Y me dijo, es un presupuesto de $2 millones anuales. Ese era su presupuesto limitado, güey. Y nos daban un promedio en ese entonces, güey, te estoy hablando de 2010, eran aproximadamente $100-$120 para un viaje de 3 días. Y me decía, si tú hubieras decidido irte a una universidad como Texas A&M, esto que haces de ser atleta podría ser prácticamente un trabajo de medio tiempo. Porque a ellos les terminan dando a sus atletas un per diem diario de aproximadamente $100-$120 diarios, güey. Entonces, para un viaje de 3 días eran $360 lo que les daban. Obviamente no te los vas a gastar, güey. Una comida promedio eran $13. Y si comías, desayunabas, cenabas bien, o sea, te estabas gastando menos de $50, güey. En un día cuando tenías un presupuesto de 120. Entonces, te digo, o sea, es completamente diferente. No, pues sí. No dimensiona uno, ¿no? O sea, no, hasta que estás. Y te digo, yo afortunadamente tuve tuve la bendición de que además de todo, el entrenador que yo tenía allá fue como tuvo esa apertura de platicar conmigo, explicarme y siempre como darme la información, ¿no? O sea, él me compartía muchas cosas y eso todavía me abría más la visión, porque pues obviamente yo estando allá, yo pude haber dicho simplemente, te dan lana, qué chido y ya, pero no, o sea, te digo, él llegó a tocar esos temas conmigo y sí dices, no mames, estamos bien jodidos, pero bueno, ya ese es meterte en otros temas que simplemente nos van a frustrar, güey, no nos van a llevar a nada. ¿Y el entorno de los atletas cómo era? O sea, todos estaban enfocados en competencia, o sea, el nivel competitivo era fuerte, o sea, entre los atletas de la universidad. Sí, totalmente, o sea, en ese grupo que era como el grupo top, había atletas que pues todos aspiraban a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque además de todo, la Universidad de Colorado, hay un libro que se llama Running with the Buffaloes, y ese libro habla básicamente de la metodología de Mark, pero para el cross country, y de ahí tocan el tema de varios atletas que fueron olímpicos, porque han salido varios atletas olímpicos de ahí. Y a mí me tocó, yo tuve la fortuna de convivir en sus inicios, bueno, en su etapa universitaria, de Emma Coburn. En ese entonces
Jenny Simpson estaba por regresar a entrenar con Mark. Ya a de los 2 años en los que yo regresé ya sin ser estudiante, me tocó convivir de lleno con Jenny también. Y pues ellas son campeonas mundiales, güey. Y atletas de esa talla tenía Mark. Terminas la etapa en Estados Unidos, regresas a México. ¿En qué año regresas? Eso fue... Igual 2010, te digo, solo estuve en un semestre, pero yo regresé y bien chistoso, güey, porque regreso y es como de, pues, qué chido que ya estás de vuelta, vas a entrenar. Y en las sesiones de pista, otra vez. Con Isidro, otra vez, ajá, regreso con Isidro y en las sesiones de pista era... Yo le decía a Isidro, ¿por qué tanto, güey? Porque en Estados Unidos hacía bien poquito volumen en pista y me sentía muchísimo más rápido, muchísimo más dinámico, ágil, fuerte, todo. ¿Por qué tanto? Y cada sesión era, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y y ahí fue donde empezamos a tener como esos roces diferencias de la manera de pensar. Yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que tanto debe haber la humildad del atleta, como dices, de respetar, no perder el respeto, pero sí el entrenador también debe como transmitir no solo como tal la sesión de entrenamiento, sino el fondo de la sesión del entrenamiento, ¿no? Igual y no es obligación, porque a final de cuentas tú en tu entrenador pues es tu guía, entonces tú confías en él, pero creo que, o sea, yo por ejemplo, si yo preguntaba, yo lo que esperaba de un entrenador era, si tú te acercas como para intentar entender eso, que tengas una respuesta, ¿no? Entonces, pues con Isidro la verdad es que ya llegó el punto en el que simplemente dijimos, yo platiqué con él y pues para quedar bien, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta irme en cualquier aspecto, ¿no? De donde estás. Puertas abiertas. Sí, y pues, sí, simplemente agradecer por el tiempo, porque a final de cuentas Isidro invirtió tiempo, invirtió lana también, porque te digo, o sea, yo fui a competir a Canadá gracias a él. Él prácticamente pagó todo lo mi viaje, güey. Entonces, sí es como agradecer el tiempo invertido, porque obviamente él también se generó una expectativa de mí como atleta, pero pues simplemente es como los caminos se parten aquí, de hablarlo tal cual y agradecer y listo. Y él me dijo, yo como atleta también lo hice. Llegó un punto en el que decidí irme de un grupo en el que estaba y es válido y nada más. Pero el problema ahí fue que me quedé básicamente a la deriva, güey. Entonces yo vuelvo a contactar a Mark Wetmore y le digo, o sea, la verdad es que yo estoy chocando demasiado, la metodología de entrenamiento pues es muy distinta obviamente, y yo le dije, yo quiero regresar a Estados Unidos, y él fue donde me dijo eso, me dijo, yo lo que puedo hacer por ti es, no necesito que estés acá todo el año, puedes hacer gran parte del año en México, tú por tu cuenta, yo te mando el entrenamiento, va a ser complicado porque va a ser... No te puedo ver. No te puedo ver, va a ser muy solitario, necesitas conseguirte gente que vaya a entrenar contigo porque es muy pesado solo física y mentalmente. Sobre todo yo creo que fue, al cabo de los años fue más pesado mentalmente. Pero bueno, o sea, al inicio fue como, yo le quiero apostar a esto, vamos a hacerlo así. Y así estuve con entrenamientos. Yo solo, toda la comunicación era por mail con Mark. Después de una sesión de pista le reportaba parciales, le decía me sentía así, 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 así. En las distancias largas igual le reportaba parciales. Él seguía como mi cuenta de Garmin Connect para estar viendo igual también parciales, como qué tipo de recorrido había hecho, distancia total, toda la estadística que ya sabes que sale ahí, ¿no? Y él me dijo, lo que sí puedo hacer es que de enero a mayo tú te vengas a Estados Unidos, obviamente tú pagas tu viaje, pagas tu estancia, pagas tu comida, yo te dejo como parte del staff de la universidad, puedes viajar con los chavos, compites con ellos, ya te conocen, la verdad es que además de todo te consideran como un ejemplo, te respetan como atleta, vas a generar también cierta cohesión en el equipo, los vas a mantener también como a raya, porque los vas a motivar, y es un ganar-ganar. Entonces vente, y el tiempo, o sea, de enero a mayo, si quieres estar, si te da si lo puedes costear, sobre todo eso, porque pues se resume a dinero. Y eso hice en 2012 y en 2013. Y en 2013 fue donde logré mis mejores marcas. En ese entonces, pues en el 5000 y en el 1500.
en el 2013, ¿qué edad teníamos? 26 creo. 26. Que aún así, o sea, ya estaba grande en ese entonces como para seguir intentando consolidarme. ¿Y qué hacías, Aldo? O sea, ¿te enfocabas 100%, ya habías terminado la carrera? ¿Te enfocaste solamente en, voy a dedicarme solamente al atletismo? Yo regresando de Estados Unidos en ese semestre de intercambio en 2010, sí, desde ahí ya lo decidí. Yo dije, creo que tengo el potencial. Yo lo platiqué con Mark y con Heather y ellos me dijeron, yo creo que tú eres un atleta de 13-20 y eres un atleta de 27-40 sin problema. Entonces, el problema era como el ambiente, ¿no? O sea, lo que cobija al atleta como tal. Y ellos me decían así, las puertas están abiertas para que regreses a Colorado el tiempo que quieras, siempre y cuando lo puedas pagar, porque todo se resume a lana. Y Mark me dijo más de una vez, a mí me encantaría ser millonario, güey, para poder traerte y tenerte aquí, pero pues no lo soy. Entonces, después de ese semestre de intercambio, yo regreso, estuve 6 meses en México para graduarme y de ahí decidí que quería pegarle al alto rendimiento el tiempo que me diera para estar ahí. Entonces, obviamente, pues los principales patrocinadores de mi carrera deportiva pues fueron mis papás, güey. Y yo pude estar el tiempo que estuve gracias a ellos, porque en cuanto a mí me faltaba algo era échenme la mano. Y me acuerdo que yo tuve una plática con mi papá. No voy a poner como en un rol de mala a mi mamá, pero siento que ella era más racional y sí me decía, solamente estás gastando dinero, güey, tienes una carrera profesional, sí te gira la ardilla, entonces en algún punto tienes que explotar esa parte, güey. ¿Cuánto tiempo más vas a estar así? Porque yo ya tenía, pues yo me tardé más tiempo en egresar, ¿no? Porque mi carrera era de 9 semestres, yo me eché 12, güey. Yo tuve que reducir mi carga académica para poder estar entrenando doble sesión todos los días. Entonces tardé 1 año y medio más en egresar de cajón. Entonces ya de entrada egresé como con 24, casi 25 años me parece. Me voy a Estados Unidos, regreso. 2013 me voy a Estados Unidos, regreso. Mi mamá llega al punto en el que me dijo, ¿en qué momento vas a empezar a trabajar, güey? ¿En qué momento ya vas a decidir que ya fue suficiente de esto? Y yo le decía, es que no, todavía viene Juegos Olímpicos de Río, todavía viene 2016 y siento que sí puedo llegar. 2013 acababa de meter mi mejor marca, acaban de pasar Londres en 2012 y yo dije, este ciclo olímpico es el mío y te digo, o sea, a final de cuentas yo pude mantenerme todavía más años pues gracias al apoyo de mis papás. Mi papá me acuerdo que sí habló una vez conmigo y sí me dijo, o sea, yo veo lo que tenga que hacer para que tú puedas tener el apoyo que necesitas y tú chíngale. Y eso, güey, pues lo valoras, puta. O sea, que tengas ese soporte en la casa, puta. No, pues no, o sea, yo siento que la vida no me va a dar para poderle pagar a mis papás lo que sacrificaron en ese entonces y lo que siguen sacrificando como para que yo haya podido hacer lo que hice. Sí. Y eso es algo que yo agradezco infinitamente porque no mucha gente tiene la paciencia, ¿no? Y la fortuna de decir que tuvo la oportunidad que yo tuve desde la casa. Hay mucha gente que tiene que trabajar a la par en algo completamente distinto para poder costearse todo lo que implica ser atleta. Y eso te da que ya no estás enfocado al 100% porque ya estás destinando ciertas horas de tu día a un trabajo, el desgaste es distinto, no te recuperas igual, bla, 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 bla. Pero digo, afortunadamente para mí pues fue de una manera distinta. Y luego estábamos ya estabas en México, estabas tú pensando en el ciclo olímpico para Río 2016. ¿Cuánto tiempo duraste solo, o sea, digamos, entrenando tú solo? Pues 2014 fue como el parteaguas de decir ya no puedo regresar a Estados Unidos porque cada vez era más caro, güey. Yo estaba gastando aproximadamente unos 20,000 pesos al mes en estar allá, güey. Entonces era muchísimo dinero, güey. En 2014 justamente es cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo pagar tus viajes porque NCAA cambió las regulaciones. El staff ya no puede competir donde compiten los atletas, porque muchas universidades también ya estaban haciendo eso, o sea, egresaban sus atletas, los mantenían entrenando en la universidad, los hacían parte del staff, había un chingo de entrenadores asistentes voluntarios, así como yo,
un chingo en todo el país. Entonces Seguían compitiendo. y seguían compitiendo y la NSA mete esa desregulación mientras Mark me dice ya no puedo, se termina por ahí como ese patrocinio, digamos. Ya no podía ir a Estados Unidos, güey. Ya gastaba 20,000 pesos al mes solamente en sobrevivir. Agrégale la lana de viajar. Era por lo menos otros 20,000 pesos por viaje. Impagable. Impagable, güey. Entonces yo ya esa oportunidad de ir era simplemente guarda el dinero que tienes para los viajes que puedes hacer, para las competencias, pues competencias estratégicas, ¿no? Ya de ahí ya para ese entonces ya también viajaba por parte de la federación, pero no siempre. Entonces no siempre estaba como considerado para eso, pero ya era ráscale donde puedas, que en deporte municipal, en Inderec, en CONADE, donde puedas, ráscale para sacar lana. Empieza a meter carreras de calle para que puedas generar una lanilla. Ujú. Y 2014, que estábamos justo a la mitad del ciclo olímpico, fue como un puta, ¿qué voy a hacer, güey? Porque solo era complicado, güey. Sí. Mis distancias largas cada sábado era correr 27, 30 kilómetros y todo era solo, güey. Tengo 2 amigos que son como los que considero familia y ellos me acompañaban en bici, güey. Y ellos le daban en la bici y yo corría. Y ellos también eran como parte de esa red de apoyo que yo tuve en ese entonces, pero no es lo mismo, güey, a final de cuentas, te digo. O sea, yo en Estados Unidos corría con 18 cabrones más y esa nuestra distancia larga, 18 güeyes que van en grupo y van manteniendo un paso y se están acompañando, güey. Y acá pues era completamente distinto, ¿no? Yo en ese aspecto, por ejemplo, yo admiro mucho a Alejandro y a muchos atletas que fueron olímpicos, porque en realidad muchos lo hicieron así, güey, solos. Y a mí llegó un punto en el que sí me empezó a pesar mucho, sobre todo psicológicamente, güey, porque es pelear contra tu mente, porque ya es, puta, voy en el kilómetro 3 y me faltan 27, güey. Y en la pista igual, o sea, era como entrenamientos que eran como muchísimo más exigentes, rífate solo. No mantener el ritmo estaba... Ya está más complicado, güey. Y ahí como que empezó la idea de decir, el mismo Mark me lo dijo, o sea, a mí me encantaría ser tu mentor todo el tiempo, pero necesitas un equipo. No va a ser en Por Estados más que Unidos. yo haga, yo te diga. Ajá, sí, tal cual, porque pues estás solo allá, entonces búscate un equipo en México. Y ahí fue donde dije, bueno, quiero estar con los mejores, ¿no? Ya sea en Estados Unidos o en México, y en México pues el mejor era Juan Luis Barrios, entonces... Vamos a parar aquí, Aldo. Ahora sí, Aldo, a ver, me decías que decides empezar un equipo, buscar el mejor equipo en México, y en ese entonces estaba el equipo de Barrios. Pues Barrios era el atleta top de México, ¿no? Entonces yo dije, si quiero estar con los top, pues es ahí. Y ¿Cómo los contactas? Me acuerdo que no me acuerdo cómo fue exactamente, pero yo supe que Kepka iba a venir a dar una conferencia a la UVM aquí en Querétaro. Entonces, no me acuerdo quién me pasó su número o qué onda, pero le mando mensaje y me dijo, platicamos allá cuando yo esté en Querétaro. Fui a ver su conferencia ahí, al final me quedé platicando con él un rato y él me dijo, o sea, si te vas a ir a Toluca, tú nada más avísame cuando estés allá, llegas a tal lugar que ahí es donde entrenamos y ahí te veo. Y así quedó, güey. Fue como si realmente vas a ir, pues allá te voy a ver, ¿no, güey? Y creo que como al mes ya estaba entrenando en Toluca. Ya estaba allá. Llego allá y y pues igual, ¿no? O sea, es como, ya no es como tanto de bueno, llegar a adaptarte es una altura completamente distinta, una ciudad completamente distinta, y simplemente llegas como a incorporarte de lleno al cómo funciona y a la rutina de un equipo diferente. Entonces, gracias. No me acuerdo exactamente en qué mes llegué, pero creo que fue en el segundo semestre del año. Pero bueno, a mí la verdad es que Toluca me costó mucho, porque Toluca como ciudad me parece una ciudad un tanto cuanto gris. Tristona. Pero sí, pero lo que hacía que valiera la pena completamente eran los lugares donde entrenábamos.
O sea, era un equipo con una dinámica muy, muy, muy fuerte. O sea, ellos podían entrenar un lunes en el Ocotal, el martes ir a hacer pista Valle de Bravo, el miércoles ir a La Marquesa, el sábado estar entrenando en el Nevado de Toluca. También por la cercanía, ¿no?, de los lugares, pero a final de cuentas siempre era estarte moviendo. Y fue una experiencia completamente distinta. A final de cuentas también me tocó convivir con atletas de otros países que que fueron a Toluca a hacer una pretemporada, una parte de la temporada con ese equipo, porque ahí estaba Juan Luis Barrios. Y Barrios no es un referente solamente mexicano, es latinoamericano e incluso internacional. Entonces, el nombre de Juan Luis Barrios pues suena aquí y suena en cualquier país de habla hispana y en cualquier parte de Europa también, yo creo. Yo creo que en cualquier atleta que sabe de un atleta fondo mexicano hay y de referencia un a él. atleta mexicano lo respeta simplemente por la trayectoria que tiene. Y en ese tuvimos un año en que llegaron atletas españoles, atletas colombianos, atletas guatemaltecos, venezolanos, y se formó un grupo fuerte como para poder hacer una pretemporada pensando en la clasificación a Juegos Olímpicos de Río. Y digo, pues ya, con Koepka me toca mejorar. Estando en esa etapa con Koepka, creo que es de donde mantengo o donde se quedaban mis mejores marcas de 10,000 metros, que fue el 28:32, y de medio maratón, que curiosamente fue la marca con la que debuté. Fue la que se quedó como mi mejor marca, que fue una 4:46, me parece, en Guadalajara. Y creo que el medio maratón fue la prueba que terminé disfrutando más a final de cuentas. A mí me gustaba mucho esa sensación en una prueba larga, y creo que al tiempo era como parte de lo que te comunicaba cuando tuvimos como esa oportunidad de convivir ya fuera de, como dándote como una guía para los entrenamientos que querías hacer. A mí me gustaba mucho esa sensación de venir de atrás y ver cómo te vas consumiendo a los corredores y los alcanzas, te quedas un poco con uno, te recuperas, pum, vas sobre el que sigue, y eso como que te va como dando fortaleza a lo largo de la prueba, porque además de todo, conforme avanza te vas sintiendo fuerte, ¿no? Y sobre el que sigue viene una subida y te comes a un chorro de gente que en la subida se queman por completo, y tú sigues avanzando y terminas fuerte y terminas entero, ¿no? O sea, obviamente te desfundas en la parte de que sabes que dejaste todo lo que traías, pero no terminas muerto, güey. Terminas con esa sensación de que todo salió bien y ya. Y en el medio maratón, en ese específico de Guadalajara, yo terminé así, tal cual, con esa sensación. Y me gustó, fue una prueba que disfruté mucho. Ya no tuve la oportunidad de correr tantos medios maratones, menos con esa sensación, pero pues ya a final de cuentas te digo, o sea, fue como, esa es otra como de las competencias, de las pocas competencias que recuerdo con esa sensación de que todo salió bien. Y de que todo salió bien. Y aparte creo que estabas enfocado todavía en Juegos Olímpicos, ¿no? También en esa etapa. Sí, era la idea. Te gustaba, pero pues no era una prueba olímpica, ¿no? Y a final de cuentas realmente también lo ves por la parte de que la calle te da ese respaldo económico. Ya. Yo en ese entonces, después de haber corrido ese medio maratón, fue que me compré mi primer carro. Ya. Con ese premio económico, y pues sí, y es una realidad. O sea, yo en ese entonces lo utilicé para un coche, pero pudo haber sido un fondo que tenías ahí para viajar, para las competencias de Estados Unidos o del extranjero. Y pues así fue. Al cabo del tiempo, pues ahí las cosas tampoco salieron bien, no se dieron los resultados que queríamos, pero pues ya llega el punto en el que a mí me tocó en mi etapa ya como alto, o sea, donde yo ya buscaba el alto rendimiento, me tocó ver a Alejandro irse a Juegos Olímpicos de 2008. Me tocó ya por separado ver pasar Juegos Olímpicos de 2012. Estando en Toluca, se me van los Juegos Olímpicos de 2016, que además de todo, las marcas mínimas de 2016 ya estaban muy fuertes. No, al contrario, estuvieron relativamente sencillas. La mínima para el 10,000 era 28 flat. Yo había corrido 28:32 un año antes en el Peyton Jordan en Stanford, y un 28 flat era completamente realizable. Sí. Y te digo, ya en 2016 pues,
por X o Y razón, se empiezan a conjugar ahí varias variables. Yo me estaba enfermando muy seguido, las lesiones no me soltaban. 2016 en realidad no pude competir y y ya no, o sea, fue como se va a otro ciclo olímpico y ya ahí empieza como a entrarme el de ¿y qué vas a hacer, güey? ¿Te vas a esperar hasta 2020 ahora? Otros 4 años y ya cuántos años vas a tener y realmente no es como, o sea, sí vas a poder ir a unos Juegos Olímpicos si lo logras, y qué más va a pasar, ya no vas a llegar a 2024 por la edad, o le vas a pegar ahora a maratón. Y ya yo empecé como a tener esa disyuntiva de qué hago, porque aparte yo ya para ese entonces ya tenía casi 30 años, güey. Entonces, si yo ya pensaba dejar esa etapa deportiva y empezar la etapa laboral, porque aparte de todo yo tenía mi carrera profesional, güey, que no me había sido gratis, o sea, aparte de todo, tío, o sea, yo había tenido una beca, yo estaba pagando un financiamiento, yo le estaba pagando al TEC de Monterrey parte de esa beca que había tenido, y yo decía, ¿y en qué momento vas a empezar a explotar ese título que nada más está colgado en la pared, güey? Porque no tenía nada de experiencia laboral. Y pagando la feria, ¿no? Y sí, ya había terminado de pagar lo que le debía al TEC, pero ¿y ahora en qué momento vas a empezar a generar de ahí? Porque yo le decía a varias personas ya después de que me retiré que yo sentía en ese momento que ya había explotado suficiente mi cuerpo y ahora era tiempo de explotar mi cerebro, güey. O empezaba a sentirlo así, porque si no lo empezaba a hacer, cada vez se me iban a empezar a cerrar más las puertas ahora en lo laboral. Por la edad, ¿no? También. Por la edad, la experiencia. Y empecé a entrar, te digo, en una disyuntiva y en el... Pues tengo que pensar seriamente si es esto, si no va a ser, qué camino voy a tomar. Y fue una etapa de transición complicada porque venía haciendo algo por 16 años y ¿cómo lo dejas de la nada, güey? ¿Quién te enseña a desentrenar? Nadie, güey. Simplemente de un día a otro lo tienes que hacer porque pues ya no puedes vivir de eso. O nunca pudiste vivir en realidad bien de eso, sobrevivías de eso. Entonces, a mí me costó mucho trabajo todavía entender que mi tiempo en el atletismo ya había terminado, porque realmente ya había terminado. Yo ya no podía completar una temporada por lesiones, por enfermedad, y ya no podía como tener sacarle el jugo a todo lo que había hecho en una pretemporada, afinar ya no podía. Entonces... en el fondo sabía que mi tiempo ahí ya había terminado, pero pues no lo quería entender, güey. Yo me tuve que... en Toluca tuve una etapa en la que pude causar alta en el ejército y el ejército me dio de comer como 1 año y medio, pero creo que ese año y medio fue también un año y medio de mucha presión porque no era gratis en realidad. O sea, el ejército también tenía ciertos lineamientos que tenías que cumplir, ciertas competencias que te añadían al calendario por ser parte del ejército, y realmente no tenías la libertad de planear como tal una temporada porque a fuerzas tenías que incorporar esas competencias. Y mucha gente dirá, era un mole más, pero a la manera en que yo veía las cosas y como yo quería planear mis temporadas, un mole que te terminaba cortando un periodo de preparación que yo realmente no lo veía como competitivo. Y pues muchas cosas, ¿no? Porque yo me regreso después a Querétaro, causo baja del ejército porque ya simplemente doy las gracias de esa etapa. Creo que me salió muy caro, personalmente, ahorita te lo puedo decir, creo que me salió muy caro haber sido parte del ejército. No reniego porque la verdad es que pues sí comí de eso. Esa beca que digamos que te da el ejército, pues sí me sirvió para sobrevivir, pero me quitó mucho de mi tranquilidad, porque de la nada yo vivía en Toluca y de la nada me podían decir, necesitamos que vengas a firmar un oficio hasta Ciudad de México, y por el tráfico y todo eso yo llegaba a perder un día completo, güey, en ir a firmar un oficio a Ciudad de México. Estabas a la expectativa siempre de... Y yo era un soldado a final de cuentas ahí en el ejército y tenía que acatar la orden de cualquier superior. Y un superior era cualquier otro que estuviera arriba, en rango arriba del ejército. Y me tenía que cuadrar, ir, regresar a Toluca, entrenar, terminar lo que era mi día normal, pero me lo partía por completo, ¿no? Entonces llegó un punto en el que ya yo decidí causar baja del ejército, regresarme a Querétaro y pues tratar de ver qué onda. Oye, ¿y en qué momento llegó Nike contigo? Porque hay justamente... Hoy en día creo yo que cada vez es más difícil. Yo creo que ya empezaba muy difícil llegar con un patrocinio, y que nos expliques cómo puede llegar a ser un patrocinio de Nike. Supongo que hay
rangos de patrocinio. Sí, sí, totalmente. Yo a ellos en realidad los busqué. Curiosamente, mi primer acercamiento con Nike no fue con sports marketing, fue con logística. Mi papá trabajaba en la empresa que era la encargada de distribuir los productos de Nike. Aquí tenían en Querétaro su centro de distribución. Una empresa de Grupo SID era la que llevaba era solamente una empresa de Grupo SID la que llevaba la cuenta de Nike. Toda esa empresa para esa cuenta de Nike, por lo grande que era. Entonces me acuerdo que mi papá le había comentado al gerente de logística que su hijo era corredor. Atleta. Y él el gerente de logística en algún punto le dijo, pues nosotros vamos a entregarle como un kit a ver qué onda, y con la gerente de esa bodega me entregaron mi primer kit de patrocinio. Y fue así, ropa, tenis, todo. Y fue un buen, aparte, pues yo creo que por muy poco que te puedan dar, pues todas las cuentas, güey, en la tienda vas y unos tenis, ¿cuánto te pueden costar? Sí, unos shorts, playeras, pero así fue mi primer acercamiento. Después no me acuerdo exactamente quién fue el que me presentó a quién era realmente el de Sports Marketing, y fue un rato en realidad como para poder entrar. Y mi patrocinio con marketing fue meramente de equipo. Nunca hubo un algo monetario, todo era equipo, que aún así es un paro enorme, ¿no? Porque pues si era vestir Nike todo el año y para todo, para competencia, para entrenar, pues si tú lo ves ya traducido, que si tú vas a la tienda y lo hubieras comprado, es una lana. Y una preocupación menos, ¿no? Para el atleta. Sí, totalmente, sí, en esa parte sí. Y te digo, o sea, fue un paso, pues fue corto en realidad, porque en ese lapso de tiempo yo ya en realidad ya no mejoré mucho. Y aparte, lo que decías hace rato, o sea, mi nombre, a pesar de sí estar consistente en ciertas marcas, nunca resonó en eventos como centroamericanos, panamericanos, menos campeonato del mundo, menos Juegos Olímpicos. Entonces, obviamente una marca lo que busca al patrocinar a un atleta es eso, lucirlo, ¿no? Sí, claro, o sea, y pues totalmente. O sea, Nike tenía a una cantidad de atletas bajo su cobijo, bajo su patrocinio, pero muchos de esos atletas no éramos atletas de renombre internacional. Había como categorías, digamos. Pues sí, y también con base en eso era como el tipo de acuerdo que tenía. O sea, yo nunca firmé un contrato, por ejemplo. Yo simplemente firmaba un acuerdo y cada que yo recibía equipo, pues ya era como firmar de recibido y listo. Pero sí había atletas que tenían un contrato económico y percibían una cantidad. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una vez me tocó viajar con Juan Luis a Stanford, y había una tienda Nike muy grande en San Francisco. San Francisco estaba muy pegadito de Palo Alto, y llegamos y desde aquí ya le habían abierto una cuenta, y cuando llegamos a la tienda nada más fue como de: soy Juan Luis Barrios y es como la cuenta que me abrieron, pues pásale, date. Y me acuerdo que esa vez hasta él me dijo: escoge algo, güey, llévatelo. Y así, güey, porque pues era, además de lo que a él le mandaba Nike periódicamente, en ese entonces allá pues era de lo que veas, güey, tienes tu cuenta topada a cierta cantidad, pero pues date. Dale. Y sí, o sea, pero pues él era un punto y aparte, ¿no? Que así como llega se va, ¿no? Porque creo que ya, pues inclusive a él ya se le terminó. No sé si terminó por La Paz o terminó el... Quién sabe, la verdad es que yo después de la etapa yo a Juan le agradezco un chingo el apoyo que me dio estando en Toluca, porque él me abrió las puertas de su casa. La casa que yo rentaba estando en Toluca era de él. Él me apoyó muchísimo. Con el tiempo, por X o Y razón, empezamos a perder contacto pero a final de cuentas yo llegué a pasar un año nuevo en su casa, por ejemplo. Y yo le agradezco mucho cómo me abrió las puertas y la comunicación que llegamos a tener, porque yo realmente me sentí familia estando allá. Te digo, por X o Y razón dejamos de tener ese contacto, la distancia, los intereses, las actividades, pero sí, pues sí, a final de cuentas cualquier atleta tiene
un ciclo con una marca también, y eso lo ves con los atletas en todas partes del mundo. Sí, pues igual que Nenisa Bekele, ¿no? Que ya, ¿quién se iba a imaginar que iba a terminar con Nike, ¿no? Sí, son muy pocos los que llegan a tener un Michael Jordan que incluso tiene una marca. Una línea, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pero esos son contados los que vas a ver que saben que tienen un contrato vitalicio con una marca, porque es muy complicado, ¿no? Quisiera que fuéramos cerrando la conversación, Aldo, que yo tenía muchas ganas de tener esta plática porque en Instagram, en Facebook, en YouTube, pues hay mucho echeleganismo, ¿no? Al atletismo, muchas personas que entrenan a personas, pero pues en realidad a veces vivimos engañados de eso, ¿no? Pero mucho depende también de la persona, o sea, por ejemplo en mi caso yo me considero alguien como tú, o sea, que me gusta escuchar por qué no me funciona, ya ves que yo siempre te decía, oye, es que no me está funcionando, yo no me siento, y a veces lo que tú dices, o sea, el cuerpo no te da, o sea, por más que tú quieras entrenar solo o la forma de que corres te limita, ¿no? Entonces, si no te alimentas bien, si no duermes bien, si no descansas, pues es muy difícil que sigas mejorando, ¿no? Pero a veces uno no lo entiende y si la otra persona que te está asesorando no te lo dice, pues menos, ¿no? O sea, creo que hoy en día era importante para mí esta plática para que la gente conozca que no, el atletismo, o si uno pretende mejorar en las carreras, no está en el plan de entrenamiento todo, sino hay un contexto global que el entorno en general es el que te va a ir haciendo crecer, inclusive cómo llegar a un maratón. Ni siquiera yo tengo pensado correr un maratón pronto, no sé si lo haga alguna vez, porque sé que gracias a ti entendí que requiere mucho trabajo llegar a correr un maratón para hacerlo decentemente, ¿no? Bien, sí. Entonces, si para hacer un medio maratón requiere mucho trabajo, maratón es el doble, ¿no? Entonces, hacer conciencia de ese trabajo que hay detrás de un entrenador, como tú lo intentas transmitir, como a ti te lo transmitieron, eso es lo que yo quería lograr en esto, que la gente entienda. Si estás con alguien, entrenando con alguien, cuestionarlo no es malo, digo, respetarlo es importante, pero entender qué estamos haciendo, ¿no? Al final de cuentas creo que eso es lo que yo buscaba de alguien que ha estudiado tanto el método, tanto tu cuerpo, has estudiado tu cuerpo tanto, le has buscado de una, de dos, de tres maneras, todos los entornos, alimentación, fisiología, metodología de entrenamiento, por todos lados lo intentaste. A lo mejor no lograste lo que quisiste, pero al final de cuentas creo que hiciste muchísimo que nadie ha logrado tener, ¿no? Y como dices, a veces es criticable, ¿no? Que lo que dices, a mí no me gustaba correr en la calle, tus razones habrás tenido y a lo mejor dices, ahora me arrepiento, ¿no? Pues ahora sí que no nos debemos arrepentir de lo que hicimos o que dejamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo resumirías al final, qué consejos darías a las personas que se están iniciando, que ya llevan un desarrollo o que no están creciendo? ¿Tú cómo concluirías esta conversación? Pues yo creo que todo parte de qué es lo que quieres, ¿no? O sea, obviamente el objetivo que tiene alguien que se va a iniciar en el deporte no es el mismo de alguien que ya tiene un recorrido, ¿no? Entonces es eso, ¿qué es lo que quieres? Y dependiendo de qué es lo que quieres es cómo puedes llegar a eso. O sea, hay gente que incursionó en el mundo del running por moda, hay gente que lo hace porque lo ve como un grupo social, hay gente que lo hace porque realmente le encanta la actividad como tal, y con tus limitantes de que si tienes una jornada laboral de 8 horas y solamente 3 días a la semana para poder correr, pues también, o sea, no te puedes fijar objetivos inalcanzables con lo que tienes disponible. Entonces, todo parte de eso. Y de ahí, híjole, es que en estos tiempos hay un club de corredores en cada esquina ya, güey. Entonces, hay gente que puede vender como hay entrenadores o pseudoentrenadores que pueden vender su método como un método milagro o lo que sea, pero yo creo que el problema es que o sea, muchos de esos terminan captando las masas en realidad, güey. Y si tú le das un programa de entrenamiento a una persona que viene del sedentarismo, obviamente va a haber cambios, obviamente va a haber mejoras, pero porque pues todo parte de que pues vino de estar sentado años a tener actividad y obviamente va a mejorar, pero eso no significa que sea el programa milagro o algo así.
Entonces, yo simplemente creo que cuando tú entiendes por qué haces lo que haces, creo que realmente generas los cambios, y los cambios que son de fondo. Obviamente el grueso de la gente no lo hace no se metió a correr porque quiere llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, para mucha gente el simple hecho de estar en un grupo, acompañarte con un grupo de gente, conocer gente, convivir, viajar a ciertas carreritas, participar en ciertos eventos, para ellos eso va a ser suficiente. Y por eso es que hay tantos grupos de corredores que sobreviven. Pero a final de cuentas sí creo que es importante que la gente... No engañar, ¿no? Sí, claro, o sea pues simplemente que la gente también sepa, que esté consciente de que si estás en un grupo, ¿por qué estás ahí? Si es por el método de entrenamiento, si es porque realmente el grupo tiene un muy buen ambiente o lo que sea, pero pues es eso, o sea, que tú estés consciente de por qué estás en donde estás y con base en eso hasta dónde podrías llegar. A lo mejor hay gente que no va ni siquiera a aspirar a correr X marca en una prueba, simplemente seguir acompañando, porque ya hizo equipo con la gente que va en ese grupo, ya se lleva muy bien, ya hizo amistad y lo que sea, y ya de ahí ya no se va a mover. Y la cantidad de entrenadores que hay, yo creo que más bien eso es lo que buscan, generar como cierta cohesión con su equipo y con la gente que va, porque y ese sentido de pertenencia que haga que regresen y que simplemente no se vayan, a pesar de la oferta interminable que hay allá afuera, ¿no? Yo lo intenté en su momento, como crear un grupo. Yo le decía a la gente, yo no soy entrenador, yo no estudié una licenciatura en educación física, yo no soy entrenador como tal, pero creo que por los años que tengo sí te puedo dar una guía. Mi idea de eso duró un año, güey. Yo la verdad es que dije, esto no es lo mío, porque también era todavía estar conectado al alto rendimiento de alguna manera, intentar transmitirlo al deporte amateur por completo, y yo dije, no es lo mío. Yo a final de cuentas, la gente que tuve sí me gustaba transmitirle eso, no es solamente correr por correr, es también saber que tienes como deficiencias físicas, técnicas, sí. Trabajarlo como de manera integral, y eso como adaptarlo a un entorno en que fuera social también. Y yo dije, no, güey, es demasiado complejo, prefiero no meterme en esto, además no es mi área de expertise, entonces mejor no. Y ya de ahí fue donde yo decidí ya cortar de lleno con el atletismo y con la parte deportiva y meterme de lleno a la vida laboral, al mundo godín. Pero es eso, tal cual. ¿Y cómo te retiraste? Ya no nos platicaste, se me pasó preguntarte. Hiciste el maratón, intentaste hacer el maratón de Querétaro, ¿verdad? Sí, que llegué muy mermado a ese maratón precisamente, nuevamente por el isquiotibial, y terminé abandonando, güey. Creo que fue cerrar, no me gustó la manera en la que yo decidí, como el momento en el que decidí colgar los tenis, pero pues fue como nuevamente dejar totalmente en claro que ya no era, güey, porque ni siquiera pude terminar el maratón. Yo me fui del atletismo queriendo cerrar el ciclo con esa prueba mítica, esos 42 kilómetros y la madre, ¿no? Pero pues tampoco se dio. Entonces ya fue como simplemente ya aquí cierro este ciclo, cuelgo los tenis y ya me voy a otra cosa. Pero tuve que hacerlo de lleno, y todavía me costó. Yo siento que después de esa temporada sí caí como en depresión un rato, porque nadie te enseña a decir que ya fue suficiente, y nadie te prepara, o sea, no hubo como un camino para preparar ese cambio, o sea, todo es de golpe, güey. Y simplemente de un día a otro decides que ya, y buscas oportunidades en otro lado. Yo tuve que, pues ya fue como de lleno empezar a buscar un trabajo de lo que yo estudié, y pues ya, digo, afortunadamente surgió una oportunidad. Ya son 3 años en ese trabajo, y pues ya es forjar un camino por completo. Ya la transición ya estuvo, ¿no? Sí, o sea, ya, pero sí me costó, la verdad es que sí me costó. Y esa es como otra de las cosas que te digo, o sea, a mí se me acercaron otros atletas que a lo mejor no se consolidaron tanto, pero me buscaban precisamente para pedirme ese consejo, así de, oye Aldo, ¿tú a qué edad decidiste que todavía podías estar en esto? Y yo les decía, es que la edad es muy relativo, o sea, hay casos
yo conocí a atletas que fueron olímpicos en maratón a los 36 años. O sea, la edad es bien relativa. La cosa es, ¿qué tanto tú crees que es suficiente de algo? Y ahorita estamos hablando lo del alto rendimiento, pero tú lo puedes trasladar a una relación personal, a un trabajo. Es qué tanto estás dispuesto a aguantar y qué tanto te sigue dando esa relación con lo que tengas, con quien lo tengas, como para seguir aguantando. Y para mí, te digo, o sea, creo que al final terminó siendo como una relación tóxica con el atletismo, güey, porque estaba ahí y seguía ahí, y seguían pasando los años y no avanzaba, y hasta que llegó un punto en el que ya dije, ya estuvo, muchas gracias. En alguna ocasión alguien me preguntó si el atletismo fuera una persona, ¿qué le dirías, güey? Y dije, la madre, esa nunca me la habían hecho, y creo que yo lo resumiría yo vería el atletismo como una persona con la que estoy como terminando, y decirle gracias por los mejores días de mi vida y a la vez gracias por los peores días de mi vida, güey. Porque me dio sentirme arriba, pero también me dio sentirme muy abajo. Y de estar muy abajo aprendí un chorro de cosas, y de estar arriba lo disfruté un chingo. Pero ya estuvo, güey, ya no te quiero en mi vida como alto rendimiento, ¿no? Porque a final de cuentas yo entré al atletismo como una válvula de escape. Entonces para mí era ese momento de estar solo conmigo mismo. Y a la fecha creo que en los momentos que he estado como más estrés laboral, me salgo a correr y me vuelvo a relajar, güey. Entonces, la esencia del atletismo para mí se mantuvo, pero el alto rendimiento ya es algo que yo sé que ya terminó. Ya terminó. Ronaldo, te tuve que cortar. Se termina la relación tóxica, estábamos en eso. Sí, y te digo, o sea, pero a final de cuentas todo lo aprendido. Yo me acuerdo cuando yo por fin conseguí esa oportunidad laboral, la que es mi jefa me dijo, o sea, yo conozco, en mi familia hay atletas, sus hermanos jugaron fútbol americano, no llegaron a un nivel profesional, pero sí colegial, y ella me dijo, o sea, yo estoy segura de que los valores que desarrollaste y que tienes tan arraigados por el deporte, te los vas a llevar a cualquier aspecto de tu vida. Entonces, yo creo que vas a ser como empleado igual de disciplinado como lo fuiste como atleta. Entonces yo te quiero en mi equipo. Y curioso, güey, porque yo sentí que en varias entrevistas laborales me marginaron por mi pasado atlético, güey. Okay. Porque era como yo llegué a recibir un comentario de un güey de recursos humanos de una empresa de outsourcing que me decía, yo te recomiendo que esos años del atletismo no los metas en tu currículum, no los menciones, güey. Y yo decía, y luego, pendejo, ¿qué digo que hice todos estos años, güey? Claro. O sea, pero ahí también dices como el... ¿Con qué persona estoy lidiando, no? Y cómo lo perciben, ¿no? O sea, como si fueras... No sé, güey, o sea, como si esos años de tu vida fueron años muertos, güey. Sí. En realidad esos años a mí me forjaron a lo que soy ahorita, güey. Y la constancia que tengo y el como el detalle que le pongo a las cosas y el ahínco con el que hago las cosas, la constancia, la perseverancia, todo eso lo gané de mis años del atletismo, güey, y todo eso lo tengo desde ese entonces, y yo la verdad es que también creo y que me lo llevo no solamente a lo laboral, sino a cualquier plano de mi vida. Y te digo, o sea, yo por fin encontré un lugar donde hice como ese clic y sobre todo con mi jefa, y a la fecha pues así sigue. Pero te digo, o sea, del atletismo como actividad en sí sigue siendo como esa válvula de escape, porque te digo, a la fecha, porque pues así es, ¿no? O sea, pues tú lo sabes, güey. Sí, sí. De la jornada laboral hay días que dices, puta, güey. Sí. Entonces necesitas ese desestrés, y para mí, si yo me salgo a correr ahora, ya nada más con 8 kilómetros tengo, güey, para regresar desestresado, tranquilo, y ya. Y no necesariamente de correr, ¿no? O sea, pero sí de mantenerme activo físicamente. Creo que ya es fundamental, ¿no? Tener ese equilibrio. Sí, ya es parte de tu vida, sí. Ya también, ya tantos años. Yo en su momento como que me alejé, hubo como un año en el que sí me alejé por completo de la actividad física, y empecé a notar cambios que yo decía, no, güey, no soy yo. Y como que sí me llegó a hacer falta de nuevo eso, y ahorita
Obviamente no al nivel de ese entonces, pero pues sí como para mantenerte activo y mantenerte saludable sobre todo. Sí. ¿Cómo me gustaría que fuéramos, que terminaras? Estábamos hablando de los grupos. ¿Cómo el consejo que le darías a esos atletas que están a lo mejor pensando y que están en una etapa que pasaron como tú de profesional, semiprofesional, o que están corriendo bien y que esto se acaba en algún momento? ¿Qué consejo les darías tú que ya viviste la transición a la etapa profesional? Pues yo creo que obviamente es complicado decir como un periodo preciso de tiempo, pero estando en el alto rendimiento sabes que tienes que progresar todo el tiempo. Temporada tras temporada tiene que haber una progresión. Entonces debe llegar un punto en el que seas lo suficientemente realista como para decir, vengo de X cantidad de tiempo en donde ya no hay progresión, ¿qué más voy a hacer con mi vida? Hay que ser, digamos, autocríticos. Sí, totalmente. Entender qué está pasando, ver si hay proyección, si no hay proyección, ir viendo un plan B. Ser realistas, porque yo me acuerdo haber convivido con chavos que decían, en Toluca por ejemplo, chavos que decían, es que hoy me le pude pegar a Juan 5 minutos, güey, mañana van a ser 10 y pasado mañana van a ser 15 y en un mes ya me voy a pegar con él todo el entrenamiento, y no funciona así, güey. Y tienes que ser realista, y la realidad es que no funciona así. Entonces él tiene una progresión completamente distinta a la tuya, tú estás en un punto completamente diferente y te falta un camino larguísimo por recorrer y tienes que ser paciente, tampoco lo puedes acelerar así. Y brincarte etapas puede significar también truncarte, porque generas un desgaste impresionante y terminas truncando ese crecimiento. Entonces, y luego ya de estar en ese camino, estar picando piedra, debe ser realista sobre todo, de realmente lo puedes lograr con lo que tienes. Y aparte ahorita el alto rendimiento ahorita creo que se ha abierto una brecha cada vez más y más grande con el deporte mundial. O sea, ahorita las mínimas para ir a Juegos Olímpicos de París están perrísimas, güey. Entonces, si no hay atletas, o sea, si los récords mexicanos, ¿cuántos años siguen teniendo vigentes? Y están vigentes, perdón. ¿Cuántos atletas hay clasificados a pruebas de pista? Ninguno, güey. ¿Cuántos atletas hay clasificados a pruebas de maratón? Mujeres nada más. Mujeres nada más, una. Entonces, pues simplemente ser realista, ¿no? O sea, no digo que no se pueda llegar, simplemente estás en el lugar donde realmente vas a poder llegar. Yo la verdad es que ya me desconecté mucho del alto rendimiento. No, ni siquiera estoy seguro de cuántos grupos hay ahorita que tengan atletas como vigentes. Entonces, si no estás ahí con esos grupos, tú solo lo vas a lograr por fuera. Está bien complicado. O sea, puedes vivir de la calle. Si quieres ser un corredor de calle, sí, pues adelante, ¿no? Si lo que quieres son unos Juegos Olímpicos, no están en la calle, güey. Y eso, ser realista y ya. Es muy complicado serlo estando joven, pero creo que también, pues, si estás en ese medio del alto rendimiento, debes conocer gente, ¿no? Debes conocer atletas que seguramente ya se retiraron. Tener como la humildad de acercarte a pedir un consejo o algo así, y cualquiera yo creo que en el medio la gente no es cerrada como para darte un consejo. O sea, por lo menos tener esa apertura también de escuchar a otros. Y yo creo que la mayoría de los que ya se retiraron o están en esa etapa van a ser como lo suficientemente maduros como para poder decirte algo así, okay, sin pelos en la lengua. Y aunque a cosas que no quieras escuchar, yo creo que cualquiera de los atletas que ya están retirados te la va a poder decir, porque ya ven las cosas de una manera diferente. Fíjate que curiosamente invité a Andrés Espinosa, lo tengo en Facebook, me había dicho que sí. No sé si me dijo que sí por convivir, güey, pero pues espero que sí. O sea, si lo va a ver Andrés, se lo voy a mandar, güey, Era una perspectiva diferente, Aldo, porque al final de cuentas yo quería la plática contigo. Si se da, qué chido con lo de Andrés, porque sí, creo que va a complementar muy bien la etapa, digamos, de los años 90 y 80, ¿no? Entonces, ojalá se dé.
Pero justamente eso, ¿no? O sea, lo que tú dices, el consejo que te puede dar alguien que, como tú, que ya vivió como él, que todavía vivió de años más atrás. Sí, no, y es otra, Andrés es vieja guardia, güey. Sí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de platicar una vez con él, te voy a contar rapidísimo, güey. Sí. Yo estudié la prepa, bueno, no así tal cual, bueno, éramos de la misma generación, el hijo de Andrés y yo. Y a mí me tocó como poder convivir con Andrés, no muy seguido, pero pues yo sabía de su hijo, yo sabía quién era su hijo, yo sabía quién era Andrés, y de repente su hijo me platicaba cosas, ¿no? Pero con Andrés yo en alguna ocasión sí tuve la oportunidad ya de platicar directamente, y él me decía, o sea, una vez me dijo así tal cual, ¿cuál fue tu mejor marca, Aldo? 28-32 en el 10. Y él me decía así, y yo nunca lo tomé así como de que... te toma las cosas de quien viene, ¿no? Y Andrés, pues era el record master de maratón. De maratón mundial, güey. Sí. Y él una vez me dijo, así, en esa plática que tuvimos me dijo, y luego, mi Aldo, ¿qué te pasó, güey? Y pues no di pa' más, Andrés, y ya, simplemente así, palabras llanas y secas, planas, no di más. Y porque él me decía, es que nosotros éramos maratonistas y éramos bien lentotes y corríamos un 10,000 en 28 bajo, 27 alto, güey. Y depende de con quién platiques, va a ser la dimensión que tomen las cosas. Y es la realidad, güey. O sea, antes un 27 alto eran marcas como constantes entre los corredores mexicanos y ahorita... Ni cerca. Y conforme te vas acercando lo sabes, güey. A mí mucha gente me dijo, no menosprecies tu carrera y eso. Y yo digo, no la menosprecio, simplemente la pongo en el lugar donde debe ser. Sí, o sea, momento, yo fui un atleta constante, pero nunca fui un atleta de élite, güey. Porque yo nunca estuve en las conversaciones, en la mesa con los adultos, digamos, ¿no, güey? En las conversaciones de medallas de Panamericanos, en Juegos Olímpicos, en campeonatos del mundo, en finales de Juegos Olímpicos, en finales de campeonatos del mundo. Nunca, güey. Sí fui constante a mi nivel, y mi nivel dio para esas marcas, pero hay güeyes como Andrés que pues, su estándar era hacer un 10,000 y correr un 28 bajo, un 27 alto, güey. O sea, son otras ligas, güey, completamente. Y eso te da como para que ese madrazo te siente en tu realidad y te regrese a la humildad si es que la perdiste en algún momento. Pero te digo, o sea, depende de con quién lo hables. Tuvimos un problema técnico, pero esperemos que haya quedado grabado todo. Platicábamos de la experiencia que tuviste de la plática, consejo que te dio Andrés Espinosa, que ojalá venga. Ojalá venga. Ese Andrés, yo creo que de anécdotas, y es que son perspectivas por completo y totalmente diferentes, ¿no? Sí. Entonces, y aparte lo que él vivió fue completamente distinto porque él estuvo en otro nivel completamente diferente y o sea, yo te hablo y todo lo que te digo es desde un punto de vista muy personal y partiendo de una experiencia muy particular, sí. Entonces son puntos y te digo, al que traigas, yo creo que son historias muy, muy diferentes. Sí. ¿Quién fueron tus referentes, Aldo? Para ir finalizando, ¿quién son tus referentes en el atletismo, en pista, en calle, donde los quieras ver? Piensa en ¿quién te motivó en su momento y con quién te quedas eternamente, digamos? Pues yo creo que serían entrenadores, güey. En este caso, pues Mark Wedmore, la neta, como persona, como entrenador, como guía, yo creo que sería el primero. Y otra de las personas que cuando me tocó y tuve la oportunidad de conocer y que respeto mucho y que yo sí llegué a admirar, a Juan Luis Barrios, güey. Yo veía a Barrios dar una entrevista y decía, no manches, la capacidad que tiene este güey de comunicarse y su manera de expresarse, no, la verdad es que mi respeto es para él, güey. ¿Algún atleta de los en Estados Unidos, cómo lo recuerdas? ¿Tú hiciste un amigo que te acuerdas en aquel entonces o fue en general el grupo? En general el grupo, pero muy particularmente tengo un muy buen amigo allá, que de hecho en 2018 todavía fui a su boda. Él fue un corredor pues, de marcas similares a las mías. No llegó a ser profesional ni nada, pero así como de pues de lo que la vida me dio oportunidad de compartir como persona él.
Pero como atleta, uno de las atletas que más admiro de allá, a Jenny Simpson. Me tocó incluso poder compartir pláticas con ella, y yo creo que Jenny es una de esas atletas que, yo no sé si tú sabías, pero Jenny, por ejemplo, antes de meterse de lleno al atletismo, ella ya estaba para trabajar con una persona del Congreso en Estados Unidos. Ella ya tenía un internship para irse y trabajar con alguien del Congreso. Ella estudió economía y lo dejó de lado por el atletismo, y bueno, ya pues el resto es historia, ¿no? Yo creo que cualquier persona cualquier corredor de steeplechase sabe de Jenny Simpson, cualquier corredor de medio fondo sabe de Jenny Simpson, y ahorita ella está sigue vigente, o sea, ella creo que está por debutar en maratón, entonces ha sido una atleta que su carrera es muy longeva, güey, y sigue estando ahí. Igual ella es otra de las que cumplió su ciclo con su principal patrocinador, que fue New Balance. Ahorita está con Puma, pero se mantiene en la conversación y su nombre sigue estando fuerte. Vamos a ver cómo le va en la prueba maratón, pero ella, yo estoy seguro de que en el momento en que termine su carrera profesional va a tener 1001 puertas abiertas en un chorro de cosas. Si no regresa al tema de la economía, creo que tiene una fundación y hace varias cosas. Su hermana está en el ejército, o sea, a final de cuentas seguramente también por ese lado podría como hacer muchas cosas, y ella, te digo, o sea, de que mi admiración como persona y como atleta, definitivamente. Algo que quieras agregar, Aldo. Yo quería pues agradecerte el tiempo. Va a estar padre este video, y quiero agradecerte el tiempo que te tomaste, porque ya le llevamos planeando de mucho tiempo, y te felicito por esa carrera exitosa que tuviste. Al final de cuentas, para mí es una carrera exitosa. No, a lo mejor tú no es el éxito que hubieras querido, pero para mí ni siquiera el 1% de la población ha logrado lo que tú has logrado. Entonces creo yo que has hecho grandes cosas. Felicitarte por esa transición que hiciste ahora a la vida profesional, y que estás feliz con tu nueva vida. Entonces, pues no sé si quieras terminar este video dando tu último comentario, y nada más eso, darte yo las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo, y ojalá le guste a toda la gente, ¿no? No, pues igual simplemente darte las gracias. Creo que a mí me encanta, digo, esos años en el atletismo fueron la mejor etapa de mi vida, güey. Recordarlo, o sea, a mí me encanta, güey, y como te habrás dado cuenta, o sea, si tú me das cuerda, yo me sigo. Y pues últimamente la realidad es que pues no hay como tantos espacios donde poder expresarse. Sí, o externarlo completamente, porque te digo, cada vez estoy más aislado del entorno. Sí, total, del medio. Entonces, de repente también es una oportunidad como para recordar, y recordar es volver a vivir, sí, ¿no? Aunque suene bien tío Aldo, güey, sí. Pero la verdad es que sí, güey. Y aparte, pues, la amistad que tenemos, güey, hemos platicado un chorro de veces de esto, y lo podríamos volver a platicar un montón de veces más, güey. Sí. Y desearte todo el éxito en este tema del podcast. Muchas gracias. Yo sé que vas a seguir teniendo muchos más invitados y más variado, y yo creo que aparte el escuchar son como, o sea, has tenido invitados tan de todo tipo, variados, y de todos aprendes, güey, porque cada quien tiene su historia en su área de expertise, o en el tema en el que se desarrolló, pero siempre hay detrás una persona, güey. Y fíjate que es bien curioso, Aldo, porque a veces uno quiere tirarle a las personas de, ay, no manches, ojalá me diera una entrevista y esto, y platicar con él, pero para mí es empezar con la gente cercana, con los que conozco, porque creo yo que tengo personas que son súper capaces, súper inteligentes, como sí, dicen, cada cosa, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido, si la gente le queda, eso es qué bueno, pero te lo digo, a mí me queda más, o sea, sí, totalmente. Yo aprendo de cada persona, eso es lo que yo busco al final de cuentas. Estas charlas siempre son para aprender, y te agradezco por la asesoría que me has dado durante todos estos años. Yo a su vez la transmito con mis amigos, y todos están contentos con el método que tú nos ayudaste a desarrollar. Y cada quien hará sus adaptaciones, pero al final de cuentas hay una base, ¿no? Sí, totalmente. Y qué bueno que te gustó, y espero que, si está Andrés, te voy a invitar el día que venga Andrés para que platiques con él también. Y pues nada, Aldo, con eso terminamos el video, y gracias por tu tiempo.
No, hombre, muchísimas gracias, Hugo. ¿Sale? No, pues gracias a la gente, a ver si se quedan muchos al final para compartirles. Ahí te voy a compartir tus redes para que te sigan, Aldo. ¿Sale? Claro, claro. Pues muchas gracias por todo. Con eso terminamos. Si quieres, Muchas Aldo. gracias, Hugo. ¿Sale? Gracias, Aldo. Cuídate.